Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en el tiempo presente? Es una cosa grande lo que está ocurriendo en Europa cuando Francia arde. Y digo Francia porque se han iniciado una serie de protestas que van en expansión desde París hacia el exterior interno. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando veas la barba de tu vecino, quemándose, pon la tuya en remojo. Es una frase internacional, un proverbio internacional, un dicho que corre por el mundo, que siempre se ha dicho, siempre se ha hablado, valga la redundancia, para llamar la atención a que la persona observe lo que está ocurriendo. Cuando veas la barba de tu vecino quemándose, pon la tuya a mojar para que no te quemes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Diríamos que es se podría hacer la comparación de existen lo que se llama explosiones y una implosión, que es cuando lo que está ocurriendo ahora mismo en Francia. Es a la inversa. La capital francesa, París, está ardiendo por la protesta que han habido y los desmanes que han habido en toda la nación, pero fundamentalmente en la parte de París. Y ahora hay otros países de América, otros países europeos que se han alertado ante el problema que está ocurriendo con uno de los países más desarrollados de Europa, que hizo la Revolución Francesa. De ahí fue que nació los cambios que hubieron en el mundo en 1789, Revolución Francesa, en liberté, fraternité e igualité, que hubo expandió la doctrina de lo que se conoce como la democracia y los derechos del hombre, de las convenciones de 1870 y pico. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Los cambios que han habido en Francia han reflejado lo que ha ocurrido en otros países. Mi nombre es Darío Mendoza y en el día de hoy queremos que ustedes pongan atención a una situación que, aunque uno la ve lejano, le puede caer cerca. Y por eso le digo buenos días, bonjour, good morning, buonasera, buenas tardes, good afternoon, para todos los que se encuentren en este momento escuchándonos, y para nuestros amigos que siempre están pendientes a lo que está pasando en Pavicopter, el pavo volador. Vemos que desde un punto de vista de observación, esos problemas de París pueden repercutirse en cualquier parte que haya una conflagración, una descomposición interna de la ciudadanía, sea del grupo étnico que sea. Puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos que no se resuelven con claridad, y lo que trae es lo que está pasando. Algo injustificable, quemar iglesias, quemar a ciudadanos, poner en peligro el orden. Eso es negativo, porque tarde o temprano vamos a tener problemas si no se corrigen las cosas tal como se deben. Lo que ocurre en Francia, recuerden que Francia era una potencia a través de Napoleón Bonaparte, y se expandió por el mundo, como al igual que el Imperio Español, llegaba a países tan lejanos en donde, y por eso decían muchas veces, muchas personas decían, yo puedo mirar, pero mi vista no alcanza donde termina el imperio francés, o el imperio español, o el imperio de Gran Bretaña. Todos los imperios mundiales a través de la historia, cuando usted los revisa, se van expandiendo extensamente y después se contraen. Eso mismo le pasó a Alejandro Magno, le pasó a Napoleón, le pasó a los egipcios. Se contraen. Llega un punto
que se expande como va el universo, pero después se contrae a un punto de... llega a un punto de inflexión en donde tiene que revertirse el orden y se contrae todo lo que se ha hecho. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque las sociedades tienen que asegurarse de que las bases sean sólidas para que pueda permanecer como nación, como Estado, como imperio, si se quiere. Pero los imperios en realidad han ido decayendo uno detrás de otro como un efecto dominó, porque los poderosos se han alejado de la realidad de lo que está pasando en sus países, y entonces ha venido ese patrón que se sigue en el mundo, que se puede identificar claramente, en donde hay grupos que lo acumulan todo y se daña la medicina, se daña la educación, se daña la fuente de trabajo, se daña todo los campesinos vienen a las grandes ciudades y hacen ese cerco de miseria, que es lo que crea los problemas. En el caso de Francia, que es el que estamos viendo hoy, tenemos que ha habido una emigración masiva de los países en donde Francia era el imperio. Entonces hay que ver y analizar eso desde esos puntos de vista para uno interpretar por qué ocurren las cosas. ¿Qué estaba pasando en Francia, en París, cuando usted iba a la capital de Francia, va a encontrar barrios marginados que son netamente de los árabes, especialmente argelinos, que se han establecido ahí en esos lugares, pero tienen su propia forma de actuar. Entonces hay como un rompimiento entre los grupos étnicos que vienen, que no se adaptan, y comienzan esos choques uno detrás de otro. Ha pasado ya en muchos países. Lo que pasa es que el que no analiza la historia la repite. Si usted no ve lo que pasó ayer, no sabe lo que está ocurriendo hoy, porque no hay una forma de educación que sea expandida hacia todo nivel, vertical y lineal, para que la persona pueda mantenerse enterado de los acontecimientos uno detrás del otro, porque un evento ocurre en un periodo y otro evento más tarde, quizás cientos de años más tarde. Cuando usted lo unifica, exactamente lo mismo, saca los mismos resultados. Así que ojalá que el orden, la paz, vuelva a París, que esa fue llamada la ciudad luz, precisamente por eso, porque fue una de donde se nacieron o se establecieron los pensamientos más claros para lo que hoy conocemos como la democracia, que muchos gobiernos y muchos países la han malinterpretado. Y todo eso surgió desde la Revolución Francesa en 1789, que luego implosionó, volvió hacia atrás, volvió a explotar, pero hacia adentro, a destruir lo que se había construido a través de los cientos de años. Así que mucho pensamiento positivo, pero también mucho orden para que se trate con justicia a unos y otros y se eviten los conflictos, porque las cosas pueden salir fuera de control si no se busca pacíficamente resolver el problema. Pero no es decirlo con palabras, son las acciones que tienen que ocurrir. Recuerden que la educación es la base del desarrollo, pero muchas personas, muchos países no se sienten participantes de esa educación, y lo que hacen es que la interpretan a la inversa. Tenemos lo que somos inmigrantes, tenemos que estar claros en que de muchos países vienen millones y millones que van buscando una mejor vida. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Europa? En toda Europa estamos viendo que los países del África están
prácticamente lanzando oleadas. Estamos hablando de oleadas de inmigrantes o de emigrantes, porque emigran hacia Europa, no matter what, se lanzan al mar, se lanzan, cruzan los ríos, lo que sea, no importa, por llegar a Europa. Pero luego viene lo que estamos hablando, la falta de adaptación y la falta de apoyo y la falta de educación. Todo eso trae problemas cuando las personas emigran. Nosotros que venimos del Caribe, de la República Dominicana, por ejemplo, tenemos casi 3 millones de personas que andamos por el mundo sudando la gota gorda, como los hay en Francia, los hay en Alemania, los hay en Inglaterra y en diferentes países de diferentes nacionalidades. Así que esperamos que ustedes interpreten bien este mensaje de lo que está ocurriendo en Francia, para que aprendamos de las lecciones y veamos lo importante que es interpretar que el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias. Thank you very much. Merci beaucoup.